Empezamos a grabar en este instante. Chicos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Sí se escucha, ¿verdad? Sí, Muy bien, chicos. ¿A qué estamos el día de hoy? 29, profe. estaría nota 29. 29 de junio. Muy bien, entonces para hacer el respectivo pase de lista, ¿ustedes gustan, chicos? Pueden apagar su cámara, igual para que usted pueda llegar bien, Emanuel. Entonces, para que puedan estar tranquilos, ahorita les hago el pase de lista y vemos algo bien importantísimo. 29 de junio, industrial automotriz, aplicar estatus y vamos a ver. Muy bien, entonces, Acosta Emanuel, Briones María Guadalupe, Castro Beatriz, Presente. Contreras Juana María, Profe, ella está teniendo problemas para poder conectarse. pero si está pendiente, si está por entrar. Sí, está tratando de poder conectarse. No voy a confiar en ustedes. Fregoso Ana Valeria, Presente. Gutiérrez Magdalena, Presente. Martínez Luis Antonio, Presente, profe. Mejía Josué Osvaldo, Mendieta Víctor Hugo, Presente, profe. Padilla Emanuel, Presente. Torres Kevin Uriel y Zúñiga David. Presente. Muy bien, no me faltó nadie, ¿verdad? Aquí está, ya me apareció de Juana María. Muy bien, entonces ya no me falta absolutamente nadie. Vamos a continuar. Y chicos, les preguntaba de la fecha del día de hoy, porque pues es una fecha especial, una fecha que estoy seguro ustedes ya tenían pues contemplada en el calendario, ¿no? Si no es así, pues les sugiero que sí lo hubieran hecho, porque entonces de esa manera ya no los tomaría por sorpresa la actividad del día de hoy. Chicos, ¿saben a qué actividad me estoy refiriendo, verdad? Al examen del primer parcial. Es correcto, Emanuela, al examen. De hecho, ese examen estará en plataforma activado, pero yo les tengo una propuesta muy interesante. Ustedes me dirán si pero yo creo que ya están listos. Yo confío en ustedes. Yo creo que estarán contentos, que no tendrán ningún problema, pero de igual manera les pregunto. Opción uno, ustedes ya estarán listos para su examen, ¿verdad? A ver. Entonces, opción uno, hacemos el examen de una vez ahorita ya, así como van, para que puedan demostrar sus dotes y todo lo que aprendieron. O hacemos un repaso, les doy indicaciones y pues ya más tarde y en otro momento, ustedes hacen su examen.
¿Por cuál opción se decantan, chicos? Pues a mí personalmente me beneficiaría desde ahorita el repaso y después la aplicación del examen por el problema de que estoy trabajando personalmente. Ok, Emanuel dice repaso. Gutiérrez dice las dos, pero acá no la dos, repasar. ¿Alguien más, chicos, desea que se haga repaso? ¿O ya estamos listos, ya directo a lo que sigue? Profe, buenas noches. Me voy conectando. Es que tuve un problema con mi internet. Sí, sí me avisaron, Juana María, de que se iba conectando. Sí, profe, gracias. Muy bien, entonces, vamos a ver, ¿quién quiere repaso? Levante la manita. Profe, y por ejemplo, si fuera repaso ahorita, ¿en qué momento sería el examen? ¿O qué día o a qué hora? Muy buena pregunta, Víctor. El examen lo estaría abierto desde el día de hoy y creo que hasta el domingo estará abierto para que puedan hacerlo sin problemas. Ah, siendo así, repaso. Ok, seguros, no quieren hacerlo de una vez. Bueno, pero nada más veo dos manitas arriba. Entonces yo creo que los demás ya quieren hacer el examen. Tres manitas arriba. Yo estoy en el trabajo, profe. Dice Betty que tampoco puede, pero que haría el esfuerzo para hacer el examen ahorita. Ah, no. Entonces repaso. Ah, mira, ya tenemos cinco manitas. Pues chicos, la democracia ha hablado. Pues pueden bajar su manita. Entonces vamos a hacer el repaso. ¿Sale? Entonces pueden bajar su manita, no pasa nada, ya está decretado. Entonces, sí Profe, les adelanto perdón. yo tenía una duda con lo de la tarea. Sí, Luis, ¿cuál es su duda? Es que yo lo vi que la especificación era creo que resumen y mapa conceptual. Le puse como mapa mental, ¿no hay problema? No era I, era O. Podría ser resumen o mapa mental o mapa conceptual. O sea, Ah, cualquiera ok. de las estrategias. No era que me hiciera todas y cada una. Era de que Ah, usted ok. hiciera con la que más recordara. ¿Vale? Muy bien. Sale. Muy bien, entonces, chicos, podréis bajaros la manita, no pasa absolutamente nada. Y pues empezamos con el repaso. Disculpe, Entonces, profesor, dígame, perdona que lo interrumpa. Yo no he subido las últimas dos asistencias. ¿Tengo la posibilidad de todavía subirlas? Tengo los resúmenes de sus clases, pero ¿hay la posibilidad? súbalos en el foro de pase de lista, para que todavía el día de hoy y mañana se le pueda tomar en cuenta, pero ya estaría en el límite, ¿sale? Profe, Ah, ok, gracias. Sí, profesor, dígame, Guadalupe, dígame. una duda. ¿Ya tomó asistencia? Sí, ya la tomé hace rato. Es que apenas voy llegando del trabajo y pues, se me cortó la señal. No me diga eso, Guadalupe, me pone usted en una disyuntiva. Sí, es que tocó salir más tarde. Ok, ¿cuál es su apellido? Briones Mendoza. Ok, más de rato me recuerda la asistencia, ¿sale? Sí, está bien, profe. Muy bien, Víctor, ¿puede bajar la mano? Disculpen. Y Betty, ¿puede apagar eso es su camarita? Porque vamos a comenzar. Muy bien, chicos. Primero que nada, si ustedes se percatan,
pues el repaso tiene que ver con los temas que hayamos visto. No vamos a hacer como un temario, pero sí un breve recordatorio de los temas, de la importancia de los mismos y de lo que hemos explorado hasta el momento en lo que es este primer bloque o medio corte del noveno cuatrimestre. Ya noveno, no puede ser. Entonces, chicos, primer semana, pues ustedes vieron, bueno, mejor dicho, vimos, ahora sí que lo que eran las reglas del juego, vimos pues una serie de normativas, ¿verdad? Que tienen que ver un poquito con justamente cómo se iba a llevar a cabo la clase. Ah, además de eso, ustedes respondieron un foro sobre qué entendían por moral y ética. En la segunda semana ya los puse en el contexto de una disyuntiva, donde ustedes, valiéndose de sus conocimientos y hasta cierto punto sus suposiciones, responderían, pues, a quién salvaban, si a un bebé que estaba naciendo y que tenía ciertos problemas, o en su defecto salvaban a su mamá. Te respondieron y yo les dije que a partir de ahí íbamos a ver la conceptualización de estos términos. Perdón, es ahí donde entra esta primer bibliografía que les compartí sobre un libro de ética que está publicado justamente en la segunda semana. Ahorita regresamos, permítanme, es que estoy teniendo pequeñillas dificultades técnicas y listo. Ahí está. Sí se ve lo que les estoy compartiendo, ¿verdad, chicos? Sí, profesor. Muy bien, entonces en este primer corte del curso, nosotros nos dirigimos a la primera parte de este bello libro. Dentro de este análisis, vimos la primera parte, acercamiento a la moral y a la ética, pero solo nos quedamos en la unidad 1, moral y ética, justamente el fenómeno social y la teoría filosófica, los principales modelos de la ética. Esos, chicos, los vamos a ver en la próxima parte del curso, lo que llamaríamos como segundo parcial. Entonces, en la segunda parte vamos a ver justamente estas teorías, pero en la primera parte vimos unidad 1, moral y ética, el fenómeno y teoría filosófica. Ahí repasamos, bueno, moralidad como fenómeno social, descubrimiento de la moralidad a través del lenguaje, su utilidad. Esto es importante, las conductas doble moralistas, ¿verdad? Y pues la distinción entre la moral y la ética, sus propias definiciones. Entonces nosotros nos vamos a ir hasta, nos señala la página 17. Portada, acercamiento a la ética y la moral. Nosotros nos quedamos en unidad 1, moral y ética, y vamos ya con lo que nos corresponde. Primero, chicos, hay que entender una cuestión. Cuando yo les hice que pues resolvieran la disyuntiva del bebé, era con una intención, que ustedes primero se dieran cuenta y de primera mano observaran el hecho de que pues ustedes lo estaban resolviendo todo básicamente desde cómo lo entendían ustedes. Eso es importantísimo, chicos, porque es la primer dimensión del entendimiento de los fenómenos y de los juicios realizados. Ajá. Entonces, pues es ahí donde empezamos el entendimiento de esto. Ujú. Pero, ¿cuál es la primera dimensión? Bueno,
La primera dimensión es entender que todo este aprendizaje viene a partir del lenguaje. Ujú. Ahora, esto del lenguaje es importantísimo, chicos, porque es lo que permite que hasta cierto punto tengamos la dimensionalidad de lo que es el comportamiento moral y ético. Percibimos la importancia, pues, de nuestra realidad y describimos, digamos, preocupaciones o secciones de comportamiento, como es la dimensión religiosa, política y económica, y a partir del lenguaje es donde entendemos expresiones de estas esferas y sobre todo de expresiones como eso no está bien, porque hiciste esto, etcétera. Es decir, el lenguaje nos resulta fundamental porque es la esfera en la cual o a partir de la cual nosotros vamos creando nuestra conciencia y nuestra propia realidad. Ahora, entendiendo esta realidad, pues es donde viene esa restricción. Siendo partes de una realidad, entonces tenemos que tener en claro qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer en dicha realidad. Pero esto expresado desde nuestras relaciones sociales. Nos dice que desde niños pues aprendemos que hay cosas buenas, cosas malas, las actividades son toleradas, otras premiadas y otras castigadas. Y esto funciona en los diferentes aspectos de nuestra vida: familia, escuela, medios de comunicación, trabajo, pareja, etcétera. ¿Dónde debemos ir aprendiendo de manera sistemática y paulatina a diferenciar comportamientos positivos o comportamientos negativos? Lo que está bien, lo que no está bien, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Son expresiones, son situaciones que pues todo ser humano va interiorizando pues desde que es pequeño. Inicialmente todas las normas se reducen a dos posibilidades únicas: lo permitido y lo prohibido. Y conforme vamos creciendo, esta primera y sencilla diferenciación, pues se va haciendo más compleja. Ya no solo se trata de lo que está bien o lo que está mal, no se va quedando solamente en lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, sino que van tomando pues unas salidas más complicadas. Y eso no lo dice la propia lectura, que hay tres aspectos que van, pues, digamos, aportando para esa complejidad de criterio. Y nos dice que, pues, se refiere al ámbito de las costumbres sociales, como las formas de comunicación, normas de urbanidad, respeto a tradiciones, como cosas que pueden ser aceptadas como correctas o como incorrectas. Pero también lo aprendemos desde el ámbito de la religión: los mandamientos, aquellas conductas que podemos hacer o no hacer. No sé si se acuerdan que yo les preguntaba al principio que si robar era bueno o era malo. Bueno, todo esto desde el enfoque de que pues me iban a responder que lo veían que no era bueno. Y yo les preguntaba de dónde lo aprendían. Bueno, pues todo esto surge a partir de un pensamiento social y hasta religioso. Inclusive los valores propios de cada ser humano vienen a partir de esta distinción de lo religioso y de lo social. Chicos, todo este fenómeno que nos describe aquí de la moralidad a través del lenguaje, del hecho de que pues vayamos describiendo comportamientos como correctos, como no correctos, como cosas que podemos y como no podemos de hacer, y que nos las van interiorizando a partir del lenguaje o por medio del lenguaje a nuestro comportamiento. Todo este proceso tiene un nombre, chicos, y ese nombre que se le da es el de socialización.
Todo este proceso que acabamos de describir, chicos, se le llama socialización y se da en grados, socialización primaria o secundaria. Pero, ¿qué creen? Que el tema de la socialización, ahí queda el concepto, puede que les haga falta, puede que no, pero es un proceso que nos permite interiorizar las reglas o normativas de nuestra sociedad. Todo esto para hacernos entender que estamos al margen de, o no al margen, sino dentro de las posibilidades que nos da justamente un comportamiento social. La utilidad social de lo moral, bueno, pues va en función de esto, nos permite ser parte de un sistema social, nos permite ser parte de una comunidad, de un grupo, pero también le da forma al mismo en el sentido de que siempre va a haber, pues, reglas que se deben seguir. La importancia de la moral y de la ética es que permite que las sociedades tengan un mejor desempeño, que se pueda, vaya, palpar un ordenamiento de reglas con el fin de limitar o delimitar algunas creencias o comportamientos. De ahí pasamos a un concepto que es bien importante y que a lo mejor ustedes han escuchado, que es el de la doble moral. Si bien es cierto, cuando yo les comenté dentro del ejercicio de si elegían o no elegían algo, si salvaban al bebé o salvaban a la mamá, pues a lo mejor ustedes me decían, bueno, yo salvo a la mamá, yo salvo al bebé, yo considero esto, considero aquello, pero siempre actuando desde lo que consideraban correcto. Pero ¿qué pasaría si por alguna razón, en un punto de la vida, ¿verdad? Ustedes a lo mejor me respondían desde lo que ustedes sabían. Por ejemplo, los que mejor pues salvo al bebé es porque en un entorno social, como ya los vimos, en tu entorno social, pues te enseñaron y te, digamos, te enseñaron, vaya, se te imprimió la idea de que debías de salvar al bebé. Si fue la mamá, bueno, pues desde el pensamiento social se te indicó que debías de abogar por la mamá. Eso ya queda claro. La cuestión aquí es, ¿qué pasaría si por alguna razón tú tomas una decisión diferente a lo que ya te enseñaron y a lo que quedó arraigado en ti a nivel cultural? Pues eso se describe como un relativismo de principios o normas definidos por una sociedad. Eso en español se le conoce como doble moral. Repito, es un relativismo de los principios o normas morales definidos por una sociedad. Relativismo porque ¿en qué sentido? ¿Qué lo hace relativo? Que dependiendo de una o de otra situación, de varios factores como estado de ánimo, como involucramiento de personas, como también situaciones sociales límite, pues eso puede hacer que veas como no necesariamente incorrecta una acción. Ese es el relativismo, cuando a veces ya le quitas la connotación o negativa o positiva a una situación y dependiendo del contexto la puedes ver como algo factible o no factible. Por ejemplo, yo decía, pues esta disyuntiva, salvas al bebé o salvas a la mamá. Entonces me respondían, supongamos que ustedes me responden bebé, ok, pero imaginemos que ese escenario, y esperemos no sea así, es solo una cuestión hipotética para entender esto de la doble moral. Imagina que ahora el ejemplo se vuelve real y está involucrada una persona de tu familia. Entonces, a lo mejor no tienes ya tanto arraigo por la vida de un bebé, porque pues a lo mejor no has convivido con ese ser humano, pero sí con la persona que lo va a tener. A lo mejor es una persona muy conocida. Entonces, si tú en un principio abogabas mucho por la vida del bebé
pero ahora la situación te hace ver que es más complejo que eso, porque la mujer ya tiene un rostro conocido, entonces puede ser que ahora tu criterio pueda cambiar. ¿Es eso malo? Depende del contexto si es bueno o malo, y sobre todo depende del peso de las decisiones. Lo que sí podemos decir es que ese relativismo, pues más allá de que si es bueno o malo, la doble moral es un hecho que cada vez se vuelve más y más y más repetida, chicos. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios. Ya llevamos socialización y doble moral. ¿Vamos bien? Ok. Ahora de todo esto de la socialización, de la moral, del relativismo, pues ustedes me dirán, bueno, ya vimos el relativismo, ya vimos que a veces se puede cambiar un juicio por otras ideas, pero pues hablando de lo que es la moral y todo esto, ¿cómo podemos definir la moral y la ética? A manera de concepto, chicos, les puedo ir comentando que dentro de la conceptualización de ambas podemos entender que se refieren a lo mismo, inclusive se los comenté. En la antigüedad, los antiguos filósofos griegos, por su etimología, llegaban a confundir lo que es la moral y ética como un mismo fenómeno. Pero para contextualizarlo, vamos a entenderlo. Por ejemplo, moral del latín mos o mores y ética del griego ethos. Ambos, al tener locución, etimología diferente, una desde el latín y otra desde el griego, hacían referencia a la misma palabra. Entonces, ¿qué significaban? Ethos y mores significaban costumbres, lo cual alude a que el estudio de la ética y la moral, desde una visión muy antigua de la filosofía, hace referencia a que es el estudio de los comportamientos y de los hábitos y costumbres de una sociedad. Les digo que inclusive muchos autores cuando hablaban de ética se referían a la definición de moral y viceversa. Cuando llegaban a hablar de una cuestión netamente moral, por alguna razón hacían referencia a la ética. Pero entonces ahora, si ya sabemos que por etimología significan lo mismo, ¿cómo la distinguimos? Bueno, al ver que pues no era tan viable esto de atribuirles el mismo significado, se decidió que cada una tuviera su propia conceptualización. Es ahí donde moral lo distinguimos como el conjunto de reglas o normas de comportamiento en que se establece la distinción entre lo bueno y lo malo como criterio de perfección humana. Repito, moral es el conjunto de reglas o normas de comportamiento en que se establece la distinción entre lo bueno y lo malo como criterio de perfección humana. Si bien es cierto, ya les volví a resaltar el hecho de que hablar de moral tiene que ver con lo que nosotros nos han enseñado y sabemos desde nuestro lenguaje, pues hacer referencia a qué es lo que nosotros creemos como bueno y malo. Ojo, no lo que es bueno y malo, sino lo que nosotros entendemos como bueno y malo. Y por desgracia, chicos, hay una realidad. Cada uno de nosotros entiende las cosas de diferente manera. Lo mejor para mí algo es malo, pero para ustedes no necesariamente es malo. Y viceversa, a lo mejor ustedes ven un comportamiento como bueno, pero desde lo que yo entiendo, a lo mejor eso no es bueno hacerlo. ¿Y todo de qué parte? Como un criterio de la perfección humana. A nivel social,
nuestro comportamiento busca tener un equilibrio para poder ser aceptados a nivel social. Es ahí donde entra un juicio de valor a nivel social de manera más compleja. ¿Qué quiere decir esto? Que pues nuestros juicios morales a nivel social buscan que los individuos realicen o desempeñen un comportamiento más ideal, más hacia lo bueno y reprimiendo lo que es malo. Entonces, lo moral, como ya vimos, es el conjunto de normas o reglas de comportamiento que establecen lo bueno y lo malo. A grosso modo, lo que yo entiendo que está bien y que está mal. Pero, ¿qué pasa cuando no es suficiente con lo que yo creo? Es ahí donde entra la ética. Y la ética es el estudio sistemático de la moral a la teoría de la moral. Es esta parte, este estudio filosófico que pues nos va enraizando en el estudio del comportamiento de las normas morales de lo bueno y lo malo. La ética entonces no se limita al estudio sociohistórico de la moralidad. Es decir, no se trata de decir esto es bueno y esto es malo, porque pues también nuestra propia historia como seres humanos puede determinar que algo no necesariamente era malo o que otra cosa tampoco era algo como visto como bueno. Entonces la ética no se limita a un proceso histórico o a una sociedad en general. Es decir, ya no se limita por lo que tú consideres si está bien o está mal, sino que trata de establecer en qué consiste el valor de la bondad que atribuimos a determinadas conductas. Entonces se establece una contraposición entre las conductas y buenas y malas, imponiendo lo que es el deber. Es decir, ya no se trata solo de estudiar lo que se cree que es bueno o es malo, porque queda claro que pues no todos tenemos esa visión de bueno y malo. Pero lo que sí busca es entonces dar una explicación a ese comportamiento, no contextualizarlo con un momento histórico, pero sí, digamos, generar un análisis del comportamiento moral, pero desde lo que se debe de hacer. Ya no es desde lo que se cree o de lo que se sabe, sino desde lo que se debe hacer. Entonces, bajo este punto, la ética no crea la moral, pero se encuentra con ella y la estudia, analiza las formas concretas de comportamiento moral con el fin de definir la esencia de la moralidad, su origen y su razón de ser. Socialmente, como les digo, se ha probado esto de que pues algo es bueno o debe de haber un buen comportamiento aceptado por una sociedad. Pero lo que busca la ética es responder a ese punto. ¿De dónde surge el hecho o de dónde surge que un comportamiento deba ser visto como correcto o incorrecto? ¿Mm? ¿De dónde se parte que algo es bueno o es malo? Y la respuesta, chicos, está en la propia filosofía. La ética es una parte de la filosofía que estudia el comportamiento moral, pero al ser por parte de la filosofía no solamente nos describe lo que puede ser bueno o malo en el comportamiento, sino lo que se llega a entender como un comportamiento ideal. Y esa, chicos, es la gran diferencia con la ética. Nos habla desde lo ideal, desde lo que yo puedo o debo de hacer, pero enfocado únicamente desde el ideal del ser humano. Hasta aquí, chicos, dudas, preguntas. Con esto cerramos el primer tema, moral y ética. Preguntas.
A ver qué me dicen, que no, no hay duda. Muy bien, chicos. Con esto cerramos el primer tema. Recuerden, ya llevamos conceptos como eh, socialización, ética, moral y doble moral. Entonces, a partir de aquí entramos en los terrenos de ir definiendo las teorías desde las cuales se va estudiando, pues, lo que es el estudio de la ética. Sí, esto porque inclusive ya lo vimos en el libro, nos señala que existen distintas formas de entender la ética, distintas teorías para poderla entender. Pero para entenderlo de dónde vienen hay que entender algunas teorías filosóficas que exploran algunos puntos o que buscan explicarlos de otra forma. Entonces, para ir entendiendo y acercándonos a este apartado, pues vamos ahora a lo que es el entendimiento de una de las teorías que van proponiendo el comportamiento tanto ético como moral. Y esa primera, pues, acercamiento, esta primera teoría que vamos a analizar es la de el contrato social. Esta ya la habíamos, pues, analizado, es parte de lo que vimos, entonces ahí vamos de nuevo. ¿Qué nos dice la teoría del contrato social más allá de que explica algunos comportamientos de origen de la moral? También se ha utilizado para explicar el origen del poder político. ¿En qué sentido? Bueno, la creación de ciertas reglas, de ciertos, pues, apartados que podemos entender. Nos dice también entonces que, bueno, pues, si es una teoría que busca entender el origen del Estado, no lo propone entendiendo que en un principio de la historia del ser humano, bueno, pues no existía eso que llamamos Estado. El hombre, el ser humano, vivía sin poder político, sumidos en lo que era la dinámica de la naturaleza, en un estado natural donde nos regíamos por las leyes de la naturaleza. Este apartado se le conoce justamente como derecho natural. Esto es otro concepto, el derecho natural. Bueno, este no se lo recomiendo tanto, pero puede que sí sea importante. Ahora, según esas leyes, según lo que vemos pues aquí, ¿verdad? El ser humano tenía, según la ley del derecho natural, como seres humanos teníamos libertad absoluta. Andábamos como un animalito en el monte, literal. Podíamos hacer cuanto quisiéramos. Eso de hacer cuanto quisiera el ser humano también implicaba que podíamos dañar a nuestros semejantes. No había ninguna restricción ni castigo, porque pues en la naturaleza, ¿cómo se puede castigar a un animalito que vaya a atacar a otro? Esto es importante, porque pues si yo como persona considero que tengo el derecho de hacer lo que yo quiera, pues hay un pequeñísimo hueco argumental. Y ese pequeñísimo hueco argumental, chicos, nos dice que si yo como persona puedo hacer lo que yo quiera, pues también otro puede venir a hacer lo que quiera. Entonces, al entender esto, que si cualquiera puede hacer lo que quisiera,
pues había una cuestión importantísima. Todos los seres humanos corríamos peligro. Si yo puedo hacer lo que yo quiera, otro también puede hacerlo. Entonces, pues, pues, ¿cuál sería la ventaja? Y es ahí donde entra justamente el apartado del contrato social, ya que se deliberó, bueno, el ser humano deliberó un pacto, un contrato, donde el ser humano perdía su libertad de derecho natural, pero se instituía un sistema de leyes para que pudiéramos, pues, digamos, convivir de una manera más, pues, pacífica. No podíamos dañarnos, pero ya habían leyes que nos permitían, pues, vivir y regir nuestro comportamiento. Se aceptó el pacto, el ser humano dejó de vivir en estado natural, pero empezó a vivir en algo llamado estado civil y se le cedió totalmente la autoridad al Estado. Ahora, dependiendo del autor, de quien haya, pues, generado esa, pues, esta situación, ¿verdad? Es la dimensión que tiene el, pues, lo que es el propio contrato. Entonces, hay tres versiones, ¿sí? Tres versiones, lo dije bien, pero cabe señalar algo bien importante, chicos. Nosotros pues vimos dos que son las que estamos señalando ahorita, la de Thomas Hobbes y la versión de Jean-Jacques Rousseau. La otra la vamos a ver en las otras teorías de, pues, de la ética. Ahora, para Thomas Hobbes, y esto es importante señalar, piensa que el estado natural para el hombre, pues, es un estado de guerra, donde pues el ser humano es un ser violento, incluso él lo dice aquí, el ser humano es un lobo para el propio ser humano, no puede, pues, digamos, no podemos estar en paz unos con otros. Entonces lo que nos dice es eh, que pues el ser humano es una amenaza para otro ser humano, igual que como ya vimos, nos dice el propio, pues la propia teoría del estado natural. Pero aquí precisamente esa violencia, esa forma de reaccionar, nos hizo crear una inseguridad y miedo. Digamos, a partir de esta aproximación, eh, pues para poder subsistir, nos hicimos una, pues un estado que regulara nuestro comportamiento, ¿verdad? Y pues con ello, a partir del miedo de ese estado, pues se creara pues una moralidad de nuestras acciones. Ya no íbamos a vivir con ese miedo, ya no íbamos a vivir con esa incertidumbre. Era mejor renunciar a nuestro derecho natural para que pudiéramos vivir en paz. Pero Thomas Hobbes también señala que, pues además de todo eso, ¿verdad? También era necesario señalar que mientras más personas, que mientras se compartiera el poder entre más personas, pues más situaciones complejas iba a haber. Por eso es que se le cedía toda esa voluntad al Estado, pero el Estado y el poder debían estar en una sola persona. A diferencia de Jean-Jacques Rousseau, que nos dice, no, espérate, el ser humano no es tan malo, no somos pues una máquina, ¿verdad? De sangre,
somos más bien pues un ser humano más, éramos un animalito más tranquilo. Entonces, éramos en nuestro estado natural más civilizados que lo que pues viene siendo una, este, pues una civilización más tranquila, ¿no? Entonces aquí lo que nos dice Rousseau es que el ser humano no es un lobo como lo plantea Hobbes, que en nuestros genes ya está ese comportamiento moral y esto lo repito, lo voy a repetir porque es importante, de un ser humano virtuoso. Ya éramos virtuosos, teníamos algo ya que nos distinguía de otros seres y es que éramos compasivos, teníamos esa virtud que consiste en ponernos en el lugar del otro y cooperar con todas las personas. Pero ¿qué pasó? Que un día, según Rousseau, a alguien se le ocurrió decir, este terreno es mío, yo lo voy a usar, es de mi propiedad y que a partir de ahí, pues se creara la propiedad privada. Nos dice Rousseau, una vez que se creó la propiedad privada y que pues a un montón de insensatos se les ocurrió decir, órale, está bien, eso es tuyo, pero yo voy a elegir lo mío, pues gracias a eso empezó a suceder pues que el ser humano podía atacarse unos con otros. Entonces, aquí la moral y la ética surgen en el momento que nosotros mismos le damos la facultad de gobernarnos a un Estado representado por un parlamento. Y es así, chicos, como vienen las dos teorías de el contrato social que nos van a permitir conocer un poquito los orígenes de la moralidad y de la ética. Una vez que vimos esto, ya vimos ética, ya vimos contrato social, viene la parte más, pues más, importante, digámoslo, de nuestro curso. Y ese es los tipos de ética. Porque sí, no solamente son las teorías que dieron forma a la ética, sino que también, pues, son los tipos de ética que se fueron que se fueron creando. Entonces, chicos, de ahí brincamos a la siguiente parte del curso, que es justamente los tipos de ética. Muy bien. La ética, como vemos, pues se plantea dar sentido y significado a la vida del ser humano, dar un orden a la propia vida a través de un comportamiento justo. Esto es importante, por eso se los estoy señalando, chicos. Dar una dimensión a partir de un comportamiento justo. Esto, a diferencia de lo que imponen el derecho o hábitos sociales o la moral corriente de decir esto es bueno y esto es malo y ya, no obliga a causa de sanciones económicas o sociales. Lo que nos dice entonces es que el estudio de la ética y de los distintos tipos de ética obligan en razón del hecho de que se dirige al ser humano como un ser racional y libre y por tanto capaz de tomar decisiones y asumir responsabilidades. Como les dije, la ética viene desde la filosofía, chicos, y desde la filosofía se entiende que el ser humano es un ser pensante, es un ser racional y por ende un ser virtuoso. Pero también hay que entender que muchas de las situaciones que podemos toparnos día a día tienen resoluciones específicas.
y que no las podemos juzgar, por decirlo de una manera, desde un tipo de situación en especial. Es ahí que entonces, filosófica y etimológicamente, se distinguen distintos tipos de ética. Y aquí los tenemos enumerados: descriptiva, normativa, religiosa, laica, cristiana, de la virtud, profesional, médica, del fin de la vida, de los medios de comunicación y en el deporte. Vamos con la primera, la ética descriptiva. Nos dice que no busca determinar lo que es correcto o incorrecto, a diferencia, por ejemplo, de otras corrientes de pensamiento. Lo que busca es comprender los mecanismos que determinan las decisiones humanas. ¿Cómo es que llegamos a una decisión? A entender esto como bueno, a entender aquello como malo. ¿Se acuerdan que analizamos en clase justamente el caso de la Hiena de Querétaro, de Claudia Mijangos? Bueno, pues desde la ética descriptiva, en caso de ser necesaria, que en ese caso sí lo era, lo que busca no es entender o dar una resolución. No nos dice si un comportamiento es bueno o es malo. Más bien lo que nos dice es por qué se actuó de esa manera. Entonces, en el caso de Mijangos, pues todos dijimos, todos estuvimos de acuerdo, fue algo malo, fue un comportamiento malo, fue la mujer que pues le quitó la vida a sus 3 hijos. Pero, pues la cosa no iba a ser tan fácil, porque entonces habría que entender por qué lo hizo. Si fue por sadismo, si fue porque se enojó con ellos o qué la hizo llegar hasta ese punto. ¿Se acuerdan por qué lo hizo, chicos? ¿Por qué le quitó la vida a sus hijos? ¿No se acuerdan? Por problemas psicológicos. Así es, por un trastorno mental. Entonces, desde lo descriptivo, pues ahí hay una razón muy importante. Les comento, chicos, no se trata de validar, es justificar. Una cosa es justificar y otra es validar. Validar sería decir, bueno, pues está bien, ella supo por qué lo hacía. Pero justificar nos permite entender qué es lo que pasaba con ella, entender que no estaba en las mismas facultades. Y sí sufría de un trastorno mental, específicamente de esquizofrenia paranoide, la cual la desconectaba de la realidad, la hace entrar en lapsos en lapsos de alucinaciones y de delirios. Esto no lo dice la ética descriptiva, pero hay una que la complementa y se complementan mutuamente. La ética descriptiva se complementa junto con la ética normativa. Y la ética normativa nos dice que es un tipo de investigación filosófica que se basa esencialmente en un análisis a priori. Trata de determinar las prioridades las propiedades de los actos que deben considerarse justos o equivocados, lo que significa que los juicios morales, como considerar el papel del carácter en las elecciones, pues va más allá de un simple estuvo bien o estuvo mal. Desde lo normativo, chicos, hay 3 tipos de análisis que deben de hacerse. Uno, el estudio de los casos particulares en la realidad de los hechos, es decir, comprender las peculiaridades únicas del caso ahí narrado, no solamente para el caso de Claudia Mijango, sino para muchos casos en realidad. ¿Cuáles son las circunstancias específicas que determinan un comportamiento? Pero sobre todo, determinar un análisis a nivel reglamentario y un segundo análisis de orden normativo. Regresando a lo de Mijangos, pues ya vimos qué pasó, un trastorno mental. Pero ahora, ¿se debería juzgar el caso de la misma manera? No, porque cada caso tiene unas
vertientes particulares y en el caso de ella había un trastorno mental que no le daba conciencia de lo que hacía. Pero sigue siendo un acto deplorable, sigue siendo algo que no es adecuado. Pero por la naturaleza del caso, entonces se tendría que ver una manera específica de sancionarlo. Si el problema es que la persona tenía un problema, un trastorno mental, pero no tenía control del mismo, pues la sanción normativa tendría que ir en función de que pudiera hacerse algo con respecto a dicho trastorno. Entonces, más allá de meterla a la cárcel, lo más adecuado era darle un seguimiento y pues que ahora se vuelva consciente de sus actos. Entonces, normativamente, lo más adecuado pues era un tratamiento para que pudiera pues ya tener más concepción de sí misma. Eso desde lo normativo. Pero hay un tipo de ética que es la ética religiosa, chicos, y que nos dice que cada concepción de la ética pues está permeada de la noción del bien y el mal, de la virtud, de lo que no es virtuoso y de las relaciones humanas. En sí, la ética religiosa en efecto fija normas de comportamiento que pretende validarlas para todos. Es decir, desde la ética religiosa, desde lo que se pacta en una religión, siempre va a haber un tipo de comportamiento y ese tipo de comportamiento debe ser para todos. Es decir, desde lo religioso ya no se juzga solamente si algo es bueno o es malo, sino que ahora se debe juzgar que todos hagan ese tipo de actos o se atengan a sus consecuencias. Entonces, en el mismo caso de la Hiena de Querétaro, la ética religiosa nos diría que pues estuvo mal lo que ella hizo y debe de haber desde la religión un tipo de castigo. ¿Cuál? Excomunión, etcétera. Cualquiera que un religioso pudiera observar. Pero si hay ética religiosa, debe haber la ética contraria o que se complemente. Y esa es la ética laica, la que carece de los valores religiosos. De hecho, la ética laica no pretende imponer valores y se muestra generalmente a las exigencias humanas que tengan en cuenta las condiciones y transformaciones históricas. Al hablar de una ética laica se presupone la confrontación con la ética religiosa y pues busca un enfoque al problema ético, definiendo este enfoque como libre de referencias a una ideología predeterminada. Es decir, la ética laica busca más que generar un juicio, una explicación de las circunstancias, pero dando una dimensión específica a los sucesos. Esto con base en el momento histórico y social que vive una sociedad específica. Por ejemplo, mismo caso, Claudia Mijangos, pero ahora 200 años de diferencia. Imagínense que ese caso hubiera sucedido, pero hace 200 años. ¿Qué creen que hubiera pasado con ella, chicos? Lo ¿No se hubiesen imagina que ejecutado. así es, compañero, como usted lo dice, lo hubieran declarado, este, pues no solamente culpable, sino al decir que, o alguien decir, bueno, es que tiene alucinaciones y esto y lo otro, pues seguramente hubieran dicho que tenía pacto con una entidad demoníaca, que era poseída. Entonces, pues, ¿qué hubieran hecho? Pues lo hubieran ejecutado. Pero vivimos en una época en la que ya hay más apertura a los trastornos mentales. Entonces, desde el enfoque laico y sin una ideología específica, pues se tenía que analizar su caso y entender que, pues, si bien es cierto, había una acción, debía de haber una reacción con base específica en cómo se dieron los hechos. Entonces, esta ética laica se muestra atenta a las condiciones históricas y sociales. Es decir, aplica la normativa desde momentos históricos específicos.
obviamente entendiendo lo que es mejor en la modernidad de cada momento. La ética cristiana, bueno, es la dominada por la idea predicada por Jesús de Nazaret. Todas las religiones donde se ve a Jesucristo como, pues, como deidad o como gran profeta, se les llama religión cristiana. Y bueno, pues narra desde la inefable paternidad de Dios hasta que pues todo ser humano somos iguales y tenemos el mismo valor porque somos hermanos espirituales. Les he hecho hincapié, chicos, y esto espero no se les olvide, en que la ética surge desde la filosofía. Esto es importantísimo entender que viene desde la filosofía porque tiene pues una gran influencia de los sofistas, de Platón, de Aristóteles y de Sócrates, los cuales hablaban del ser humano como un ser virtuoso, ese ser racional que podía tomar decisiones, pero sobre todo decisiones basadas en un comportamiento ideal. Entonces nos dice la ética de la virtud que se basa en el campo de la virtud, entendiendo una disposición, un hábitus o una cualidad de un rasgo del carácter que un individuo tiene o intenta tener. Esta virtud nos marca en ese comportamiento ideal como que todos deberíamos aplicarlo o replicarlo, pero que es el que debemos todos intentar de ser. Entonces, si algo es bueno desde los valores, por ejemplo, la responsabilidad, desde la ética de la virtud, todos deberíamos, por nuestra conciencia y estado racional, intentar ser responsables sin que nadie nos esté dando un señalamiento, sin que nadie nos esté obligando, pues. Entonces, eso es lo que busca la virtud, abogando a la persona más allá de las acciones que hace. Es decir, si usted es responsable porque nace de sí mismo, esta ética aboga a usted como persona y que tiene ese valor ya bien arraigado. Les dejé una tarea, su código de ética. Eso es porque es ética profesional. ¿Qué es la ética profesional? Es el conjunto de convicciones y de normas morales que regulan el ejercicio de una profesión y que en una sociedad determinada se consideran universalmente vinculantes para quienes ejercen dicha profesión. La idea de alguna forma de ética profesional es que también el ejercicio de una profesión, así como muchos otros sectores, están sujetos a normas éticas y comprometido a la realización de valores morales. Es decir, esa ética profesional es la que está vinculada al conjunto de acciones y normas que regulan el ejercicio de una profesión. ¿Qué pasa cuando hablamos de una profesión en específica, como por ejemplo la medicina? Bueno, pues está la ética médica, que son los principios y valores que desde la antigüedad han gobernado la práctica médica y que obligan al médico a que actúe siempre para el máximo beneficio de su paciente, prohibiendo cualquier intervención que lo pueda dañar. Es decir, la ética médica, pues son estos principios y valores que rigen el comportamiento de un médico y que se enfocan en el máximo beneficio de su paciente. De esta ya vimos un caso y justamente fue iniciando el curso. Un caso de ética médica, pues ya lo vimos, el de salvar a la mamá o salvar al bebé. Ya lo resolvimos desde la ética médica. Les comentaba lo más lógico y lo mejor visto y a largo plazo será salvar a la mamá. Y ya lo explicamos. Pero hay otra, digamos, variación de la propia ética médica que se enfoca en, pues digamos,
el trato y la dignificación de una persona más allá de su estado de salud. ¿Por qué? Bueno, porque como pues cada vez avanzamos más en la tecnología, en la ciencia, en tratamientos, en formas de resolver y demás, pues también es válido pensar que pues hay enfermedades que a su vez pues están causando cierto tipo de daños. Es ahí donde entra la ética del fin de la vida, involucrada en cómo una persona debe o puede vivir con cierta dignidad, pero ¿qué pasa si una vez que ya no tiene esa dignidad y que la enfermedad lo sigue destruyendo? Pues este modelo de ética se enfoca justamente en cómo poder pues dar una solución a la vida de esa persona, siendo que muchas veces pues la mejor solución para algunos enfermos es precisamente terminar con la vida, ya que pues no hay como tal una vida más allá de estar conectado. Bueno, casi terminando está la ética de los medios de comunicación, que es una disciplina que va desde los problemas éticos en el papel impreso en el periódico hasta los problemas que surgen en la sociedad de la información en su conjunto. En todos los medios de comunicación, ya sean masivos, pero esta ética se basa en el manejo de la información de los mismos. La ética de la televisión es con la que cada cual tiene que tratar más a menudo, ya que pues la televisión es el instrumento de información que desde hace mucho tiempo ha tenido un mayor alcance en las personas. Su participación en un público tan amplio incluye a los niños y a las personas, por ende hace necesario imponer un modelo de conductas adecuado. Es decir, la ética de la televisión va enfocada en el manejo de la información, en el manejo de a quienes va dirigida y sobre todo los límites que no deben ser sobrepasados. También está la ética de la web, la transformación de una zona de intercambio, libre intercambio de datos contenidos en algunos ordenadores. Bueno, pues hace que la cuestión de normas aplicables a Internet y derechos que se ven afectados sea muy difícil, por lo cual la ética de la web o del Internet dependerá mucho e irá de la mano de, como ya vimos, la ética de la virtud, donde se abogará cada quien y del manejo y uso de datos y de informaciones como así lo vean. Por último, pues la ética en el deporte, que pues es un conjunto de normas que rigen las actividades deportivas con el objetivo de que sean saludables y promuevan el bienestar de las partes implicadas. Hablamos de un compromiso con el bienestar no solo físico, sino psicológico y social y a veces hasta espiritual, enfocado pues en un equilibrio de todos estos y de sobre todo respetar algunas reglas deportivas y pues invalidar comportamientos que pongan en peligro al ser humano. Chicos, un poquito complicado, pero pues ahí está el repaso de todos los temas. Ya nada más permítanme, chicos, porque pues ya viene lo que ustedes están esperando y las indicaciones para la resolución. Chicos, antes de continuar, ¿alguna duda, pregunta, aclaración? ¿Dudas? Ok, creo que no hay dudas. Entonces, chicos, vamos a lo que ustedes han esperado. Ustedes van a entrar semana 7, examen parcial. Importantísimo, chicos. Solo un intento permitido. Este examen se abrió hoy jueves
a las 8:30 de la noche y se cierra el 2 de julio, el domingo. Ay, ahorita le acomodo, que es 8:37, pero es para las 11:59. Tiene límite de tiempo para que no se confíen, 55 minutos. Es secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Que no deberás pasar la página hasta que ya estés seguro porque ya no te puede regresar. Entonces, una vez que ya respondiste, le das siguiente y listo. No podrás regresarte, así es que ten cuidado. Recuerda, 55 minutos. El último instante en el que podrás meterte a hacerlo sería el domingo a las 11 en punto de la noche, pero ya estarías a expensas a ver si te deja terminar. ¿Cuántas preguntas? No recuerdo de cuántas preguntas son, pero sí les voy a explicar cómo es que está, cómo es que está conformado, porque les tengo que dar una indicación bien específica. Entonces, chicas, chicos, no recuerdo cuántas preguntas son, pero sí les comento, la primera parte es de preguntas de opción múltiple más tradicionales. Son conceptos. Usted lee la pregunta, ve el concepto, selecciona y una vez que ya seleccionó, da siguiente. Eso es la primera parte, no recuerdo cuántas preguntas son, pero la segunda parte es más compleja, chicos. En la segunda parte, tú tendrás que ver un video que plantea ciertas disyuntivas o problemas morales. En esa parte tú tendrás que resolver el problema moral, pero también decirme desde qué tipo de ética lo vas a abordar. Entonces, en la propia pregunta dice un punto por resolución adecuada, no solo se trata que respondas y ya, y otro punto por señalar de manera correcta con qué tipo de ética lo está resolviendo. Entonces, ya les dije, voy a poner un ejemplo. Digamos que en este video de disyuntivas aparece, digamos, esto de a quién salvas, a la mamá o al bebé. Digamos de nuevo. Chicos, pregunta, ¿desde qué tipo de ética resolverían ustedes esa disyuntiva? ¿Qué Desde tipo de ética será la adecuada? desde David, la médica. así es. Entonces, digamos que es el primer problema. Es un ejemplo, no estoy diciendo que así sea, solo para dimensionar. Usted ve el video, la resolución, la segunda parte de la resolución es un ensayo ahí mismo en plataforma, 30 líneas. Pero, por ejemplo, usted me va a poner resolución de problemas. Problema 1. ¿Cómo lo resolví? Digamos, es este de la mamá. Se resolvió desde la ética médica o respuesta ética médica. Si usted me respondió bien, pues ya ahí tiene un punto. El otro punto es la resolución del problema por sí solo. Digamos, es este mismo. Bueno, este ya me pone, bueno, yo salvaría, digamos, ya establecimos que lo correcto es salvar a la mamá. Digamos que usted me dice, yo salvo al bebé. Pues, ¿qué creen, chicos? Que desde la ética médica no, se salva a la mamá. Entonces, en esa pregunta tienes un punto de dos posibles. ¿Cuántas disyuntivas son? No recuerdo si 5, 6, 7. Digamos 7 máximo, para no tener, pues para hacer más o menos cuentas. Digamos que son 7 disyuntivas. Entonces, si son 2 puntos por problemática, tendrías hasta un máximo de 14 puntos en la segunda parte. Si son 6 disyuntivas, 12 puntos. Si son 5, solo 10 puntos. Pero tienes que resolverlo de manera adecuada y también de forma correcta, poner cuál es el tipo de ética más indicado para resolver dicha circunstancia. Entonces, recuerda, problema 1 se resolvió con tal ética y la resolución. Problema 2, tal ética y la resolución. 3 y así sucesivamente. Entonces, como verán, chicos, pues va a ser un poquito más tardada la revisión pues de este examen, pero yo creo que para el martes, miércoles ya tendrán completa la calificación y pues el próximo jueves lo que se va a buscar en la hora clase es dar retroalimentación a lo que es su calificación de examen y dar resolución a esos problemas
por si acaso usted tiene una duda, pero yo creo que tienen bien claro qué tipo de problemáticas pues se pueden resolver y sobre todo estoy seguro que les va a quedar muy en claro desde qué tipo de teoría lo van a resolver. Chicos, ¿alguna duda, pregunta, aclaración? ¿Todo en orden? Muy bien, esa voz me agrada. Chicos, les voy a pedir prendan su camarita. Ya es todo. Les deseo mucho éxito a la hora de resolver su examen. Mucho éxito, chicos. Que les vaya muy bien. Dense el tiempo, el momento, chequen su conexión, porque no va a haber recuperación. Entonces, para que lo puedan resolver, recuerden que es 55 minutos máximo si te pasas de eso donde te hayas quedado. Entonces, tómenlo con calma, pero no se confíen. Y pues creo que con 55 minutos es el tiempo suficiente. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? Ok, Guadalupe, ¿me puede repetir su apellido? Briones Mendoza, profe. Y faltaba usted, ¿verdad? De asistencia. Sí, que le comenté que había llegado tarde. Ok. Muy bien. Ahorita le pongo su asistencia. Nada más para checar que pues esté todo en orden. Y pues chicos, si no hay nada más que agregar, les reitero que tengan mucho éxito en su examen y nos vemos por aquí el próximo jueves para ver cómo les fue. Que tengan excelente semana. Nos vemos ya en julio en la segunda parte del curso. ¿Sale? Éxito y nos vemos, chicos. Bye. Adiós. Adiós.